Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, porque tenemos un tema que estoy seguro que va a hacer que muchos de ustedes salten de emoción. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con muchísima fuerza en el mundo de las telenovelas y las series turcas, dos artistas que conquistaron nuestros corazones, tanto en la ficción como fuera de ella. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Vamos a desgranar esa producción que los unió de una manera tan especial, esa serie que se convirtió en un fenómeno global, Amor Total. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles que hicieron de esta historia un éxito rotundo, y sí, también vamos a tocar ese tema que a muchos nos tiene suspirando, ¿qué pasó con ellos? Si son fans de Hande y Kerem, o si simplemente aman una buena historia de amor con un toque de drama y personajes inolvidables, este vídeo es para ustedes. Así que antes de que nos lancemos de lleno en este emocionante viaje, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo que dice suscribirse. Es gratis y así nunca se pierden ninguno de nuestros contenidos. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ya verán que se van a arrepentir si se lo pierden. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande Erçel y Kerem Bürsin, Amor Total, la serie que unió a la pareja. Y es que seamos sinceros, cuando uno piensa en Amor Total, automáticamente vienen a la mente estos dos nombres. Esta serie, cuyo título original es Sen Kalkam, que se traduce como Tú toca mi puerta, fue mucho más que un simple drama romántico. Fue un torbellino de emociones que atrapó a audiencias de todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debe, sin lugar a dudas, a la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de la premisa? Nos presentaba a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven aspirante a arquitecta que sueña con obtener una beca para estudiar en el extranjero. Su vida da un giro de 180 grados cuando su beca es cancelada misteriosamente. Desesperada, Eda confronta a Serkan Bolat, el exitoso y apuesto arquitecto, interpretado por Kerem Bürsin, responsable de la compañía que le arrebató su sueño. Pero en lugar de un simple enfrentamiento surge un peculiar acuerdo. Serkan, para recuperar a su exnovia que cree que está enamorada de Eda, le ofrece pagarle sus estudios en Italia si ella finge ser su prometida durante 2 meses. Un trato que, por supuesto, estaba destinado a salirse de control. Desde el primer momento en que Eda y Serkan se cruzaron en pantalla, se sintió esa chispa. Hande Erçel, con su frescura, su energía vibrante y su capacidad para transmitir una gama de emociones tan amplia, desde la rabia hasta la vulnerabilidad, encarnó a Eda de una manera que la hizo instantáneamente adorable y relatable. Vimos a una joven fuerte, decidida, pero también con sus inseguridades, luchando por sus sueños en un mundo que a menudo parece empeñado en ponérselos difíciles. Y luego estaba Kerem Bürsin, interpretando a Serkan Bolat. Un hombre aparentemente frío, calculador, obsesionado con el trabajo y con una fachada de invulnerabilidad. Pero bajo esa capa de hielo, Kerem supo mostrar las grietas, las vulnerabilidades, los miedos y, sobre todo, el profundo anhelo de conexión que Serkan guardaba en su interior. La dinámica entre ellos era simplemente fascinante. Las discusiones iniciales, llenas de sarcasmo y tensión, pronto dieron paso a momentos de complicidad, de miradas que lo decían todo, de sonrisas tímidas que revelaban sentimientos ocultos. La evolución de su relación, de un pacto de conveniencia a un amor verdadero y apasionado, fue narrada de forma magistral. Vimos cómo se desafiaban mutuamente, cómo se hacían ver sus defectos y virtudes, y cómo, poco a poco, se enamoraban de la persona que había detrás de las máscaras que habían construido. Y aquí es donde entra el amor total. No solo en el sentido de la temática de la serie, sino también en la forma en que la pareja principal se entregó a sus personajes y a la historia. La química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Se notaba en cada gesto, en cada mirada, en cada diálogo. Era palpable, magnética. Y eso, queridos amigos, es lo que hace que una serie pase de ser buena a ser inolvidable. Los espectadores nos conectamos con ellos, sufrimos con sus desengaños, reímos con sus ocurrencias y, por supuesto, suspiramos con sus momentos románticos. Piensen en algunas de las escenas clave. Esas escenas en las que Serkan, el hombre que juraba no creer en el amor, se encontraba perdido en la mirada de Eda. O cuando Eda, a pesar de sus desconfianzas iniciales, empezaba a ver al hombre tierno y protector que se escondía en Serkan. Cada episodio estaba lleno de esos
Instantes que te hacían exclamar ¡ay, qué bonito! La producción de la serie también jugó un papel crucial. Los escenarios, la fotografía, la banda sonora, todo contribuía a crear esa atmósfera romántica y a veces dramática que atrapaba al espectador. Pero, ¿qué hizo que Amor Total fuera tan especial más allá de la historia principal? La serie supo tejer un entramado de personajes secundarios que aportaban profundidad y riqueza a la trama. Los amigos de Eda, sus colegas de trabajo, la familia de Serkan, todos tenían sus propias historias, sus propios conflictos, y esto hacía que el mundo de la serie se sintiera más real y complejo. Además, la serie no rehuyó los obstáculos típicos de las historias de amor, malentendidos, celos, intervenciones familiares, secretos del pasado. Todo ello combinado con el carisma de Hande y Kerem, mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla semana tras semana. Y luego está, por supuesto, el fenómeno que se generó alrededor de Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real. Su relación en pantalla era tan convincente que los fans no tardaron en querer que esa química se trasladara a la vida real. Y para sorpresa y alegría de muchos, así fue. Durante la emisión de la serie, se hizo pública su relación, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Verlos juntos, apoyándose mutuamente, compartiendo momentos en sus redes sociales, solo alimentaba aún más el amor de los fans por la pareja y por la serie. Era como si la historia de amor que veíamos en pantalla tuviera un eco en la realidad, y eso, para muchos, era la guinda del pastel. Sin embargo, como suele suceder en las historias, tanto en la ficción como en la vida, nada es para siempre. La serie llegó a su fin, y poco tiempo después, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem también se hizo pública. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que se habían encariñado tanto con ellos como pareja. Pero incluso después de su separación, el legado de Amor Total y la admiración por el trabajo de ambos actores perduran. La serie demostró que Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo eran talentosos individualmente, sino que juntos tenían una química que pocos actores logran alcanzar. Han dejado una marca imborrable en la televisión, y Amor Total es, sin duda, uno de los grandes hitos de sus carreras. Es una serie que se puede volver a ver una y otra vez, y siempre te sacará una sonrisa, te hará suspirar y te recordará la magia de un amor que, aunque en la ficción, pareció completamente real. Más allá de la trama, la serie abordó temas interesantes como la ambición, la familia, la amistad y la importancia de perseguir nuestros sueños. Eda, con su espíritu luchador, nos inspiró a no rendirnos a pesar de las adversidades. Y Serkan, a pesar de su inicial dureza, nos mostró que el amor puede transformar a las personas, ablandar los corazones más duros y hacer que veamos el mundo desde una perspectiva diferente. Y hablando de sus carreras, ambos han seguido cosechando éxitos. Hande Erçel ha protagonizado otras series que también han tenido una gran acogida, demostrando su versatilidad y su capacidad para cautivar a la audiencia. Kerem Bürsin, por su parte, también ha participado en proyectos muy interesantes, consolidando su lugar como uno de los actores más importantes de Turquía. Pero siempre, cuando se menciona sus nombres, Amor Total surge como esa obra cumbre que los unió de una manera tan especial. En resumen, Amor Total fue un fenómeno por muchas razones. Fue una historia de amor bien contada, con personajes complejos y una producción de alta calidad. Pero sobre todo, fue la mágica conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin lo que la elevó a otro nivel. Su química en pantalla era palpable y esa chispa se trasladó a la vida real, creando una de las parejas más adoradas por el público. A pesar de que su relación sentimental llegó a su fin, el impacto de su trabajo juntos en Amor Total sigue vivo. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante mundo de Amor Total y la icónica pareja que protagonizó esta serie. Hemos explorado los ingredientes que hicieron de esta producción un éxito global, desde la cautivadora historia hasta la química innegable de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado esos momentos que nos hicieron suspirar, reír y, por qué no decirlo, sentirnos un poquito enamorados nosotros mismos. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de Amor Total? ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre series turcas? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber que les interesa. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un asterisco me gusta.
Eso nos ayuda muchísimo a que más gente pueda ver nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que saben que ama las series turcas o que admira a Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos hacen soñar. Adiós.